Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia del Arte y estamos hablando en concreto del arte en Egipto. La civilización está en las riberas del Nilo. En el Alto, el Bajo, Egipto. En el Bajo Egipto, en el norte, crece el papiro y su capital es Menfis, con campesinos sedentarios. La corona faraónica es un tronco de cono invertido de color rojo. En el Alto Egipto, el sur, crece el loto y su capital es Tebas, con una población de pastores nómadas. La corona faraónica es un tronco de cono de color blanco. Egipto es propicio a ser un núcleo cerrado de religión por tres condicionantes: su geografía, su religión prioritaria y la monarquía a cuyo servicio está el arte. Hablemos de los periodos históricos. El periodo tinita, que es la primera dinastía, es la época protodinástica, con un periodo desde 2900 a.C. hasta la segunda dinastía, 2700 a.C. Segundo, el imperio antiguo o periodo menfita. Es la tercera dinastía hasta la 11ª dinastía. Las más importantes son tercera, cuarta y quinta. Tercer periodo, el imperio medio o tebano, del año 2000 a 1700 a.C. El cuarto, el imperio nuevo, las dinastías de 18 a 20, con la época de expansión imperialista que acaba en el 1200 a.C. Y la quinta época baja o saica, las dinastías 21 a 30. La capital es Alejandría. En el año 31 a.C., Octavio Augusto derrota a la flota de Cleopatra y comienza la dominación romana. Hablemos de la etapa predinástica. La cerámica de la cultura Nagada, 3600 años antes de Cristo. Esta está hecha de arcilla de tono rojizo. Se representan barcas, bailarines, cazadores y una gran gacela. En la parte inferior hay dibujos geométricos y en la superior un barco. Las paletas de tocador al principio tenían un carácter utilitario, pero después se convirtieron en objetos votivos. Las más antiguas tienen contornos de animales y otras llevan relieves y en su centro un depósito circular para los cosméticos. Hablemos de la paleta de la caza. Un león asalta a un hombre, el rey y un grupo de cazadores le siguen con una cola de perro, símbolo del cazador. Es una composición simétrica. Arriba hay una hilera de cazadores y abajo una hilera de animales. La segunda, paleta con prisioneros. Estos, de pelo rizado, aparecen con las manos esposadas. Abajo hay un león devorando a un hombre. Tercera paleta, con toro. Procede de Abidos. Arriba hay un toro, cuyo contorno coincide con el de la paleta. El toro se identifica con el faraón. En otra parte está el símbolo de la ciudad amurallada, círculo dentado. La cuarta, la paleta de los chacales. Aparecen en el contorno y en el centro hay una palmera y al lado una jirafa, de simetría axial absoluta. Aquí se funde la formulación plástica del sistema egipcio. La quinta paleta de Hieracómpolis. Es un deseo de aprovechar el mayor espacio posible. Aparece el círculo y todos los animales. La sexta, la paleta del rey Menes o Namer. Este fundador de la primera dinastía, la paleta en sí es un documento histórico, realizada en pizarra labrada por ambas partes, coronada por dos cabezas de vaca, y el centro de ellas aparece el nombre del faraón en un serek, enmarcado en un triángulo. La cara principal está dividida en registros. En la parte superior está el rey con las dos coronas, por lo que es el más alto, jerarquía de respeto. Lleva un cinturón con la cola de perro, una maza en una mano y con la otra sujeta a un prisionero. Tiene atado por el cuello a otro prisionero al que le salen 6 flores de loto, símbolo de los 6000 enemigos capturados. Se trata de un criptograma que explica el sometimiento y la unificación de dos coronas. Detrás del rey está el portasandalias. La otra cara también se divide en registros. Arriba se representa la visita del rey al campo de batalla.
prisioneros decapitados con sus cabezas entre las piernas. Abajo está el toro del gran poder y otra ciudad. Maza ceremonial. Sirve como lugar idóneo para la decoración. Perteneció al rey Escorpión anterior a Namer. En la parte central aparece un personaje con corona alta que está excavando un canal para que el agua inunde los campos. Octava, la empuñadura de un cuchillo. Talla en marfil con escenas de lucha, batalla terrestre en la parte superior y batalla naval en la parte inferior de carácter histórico. Y por último, la estela del rey serpiente. Es de carácter funerario, mide aproximadamente 150 centímetros de altura, adornada con el dios Horus, halcón en la parte superior y rectángulo con el nombre en la parte inferior. El arte en Egipto es religioso. No existe el arte por el arte, sino solo en virtud de lo religioso. Arte y religión se identifican con el poder faraónico. Hablemos de la arquitectura. Los rasgos esenciales reflejan el afán por la masa y la estabilidad de los edificios. El muro es muy grueso, los sillares de gran tamaño sin mortero y encajados unos junto a otros. La arquitectura es de dos tipos: funeraria y religiosa. Funeraria, las tumbas, y religiosa, los templos. Para lugares secundarios se usa la cubierta dintelada y la bóveda. Los soportes son de adobe con cañas. Pero a partir de la tercera dinastía, con el faraón Zoser y su arquitecto Imhotep, se usó sillares de piedra y desde entonces se hace necesaria la columna como elemento de soporte. Comienzan siendo adosadas y después usan la exenta como elemento decorativo del muro y con cierto valor simbólico dependiendo del capitel. Destacamos el papiriforme, espiga en el norte, lotiforme en el sur, histórico, la cabeza de la diosa Hathor, protodórico y campaniforme. Otro elemento de la cubierta es la gola, que es la cornisa del edificio, la parte final. La decoración interior de los muros es de carácter vegetal, animal y simbólico, sagrado. Estos últimos pueden ser buitres con alas extendidas, disco solar alado, escarabajo sagrado, vida terrestre, cruz con el anillo, vida eterna, y serpiente, fuerza y destrucción. Hablemos de las tumbas. Los egipcios cuidaban más las moradas de los muertos que las de los vivos. La tumba debía tener la esencia de lo eterno y debía preservar el cuerpo para vivir en el más allá. En el periodo protodinástico eran fosas excavadas en el suelo de forma circular o elíptica, donde se guardaba el cuerpo y su ajuar cubierto toda la arena. Pero con el tiempo el cuerpo desaparecía, así para evitar esto comenzaron a cubrir el fondo de la tumba con ladrillos. En el periodo tinita de la primera y segunda dinastía se establecieron diferencias entre el Bajo y el Alto Egipto. En el Alto Egipto está el tipo túmulo, abidos, fosas primitivas, cercaban el túmulo, monte artificial que con una sepultura, con un muro de piedra, orientadas todas al norte y solo poseían un altar con dos estelas en la parte delantera. En el Bajo Egipto se evolucionó hacia un paralelepípedo de paredes inclinadas. La mastaba está inspirada en una casa vivienda que comienzan a acercarse con un muro, fachada de palacio, de entrantes y salientes. Esta era a veces interrumpido con puertas falsas de paso al más allá. El interior de la mastaba consta de 3 salas básicas: la cámara sepulcral funeraria, la tumba, el serdab y la capilla. La cámara sepulcral funeraria, la tumba, puede estar a 40 metros de la superficie a la que se accede por un pozo que se cierra. El serdab. Este puede estar bajo tierra o en la superficie y aquí es donde se guarda el ka, al que se le depositan las ofrendas, decorado con escenas agrícolas, cacería, costumbres, ceremonial, histórico, etc. El cuerpo momificado y el ka aseguraban que el alma, el ba, viviera eternamente. Una vez cerrado herméticamente el serdab, se producía el hechizo. El ba se introduce en el ka. Y de la capilla, la cámara del tesoro, se sitúa en el lado este de la mastaba, decorada con relieves policromados, con escenas de la vida del difunto que servían para recordarlo en determinadas fechas. Era el único lugar donde se podía acceder.
Ya en este periodo comenzaron a construirse mastabas para nobles. Y es a partir de la tercera dinastía cuando comienzan a construirse verdaderas ciudades de muertos con calles formadas por mastabas, necrópolis. Las mastabas pertenecen a faraones que adoran a Osiris, dios del reino de las sombras de los muertos. Durante la tercera dinastía se realizan cambios importantes, quizá por una reforma religiosa que se entregan a otro concepto filosófico. Ra, dios del sol, de la luz. De ahí que Djoser comenzara con su arquitecto Imhotep la construcción de la pirámide, símbolo del mundo dominado por el vértice o cúspide donde reside Ra. Ya no son subterráneas, sino escalonadas. De la simbología de las pirámides diremos que el tipo de enterramiento exclusivo para el faraón, y será una construcción dominadora sobre las otras, con su sencillez constructiva, tiene una grandeza insuperable y responde a un ideal religioso. Está construida bajo un artificio numérico y es el símbolo de Ra. Hablemos del desarrollo constructivo de las pirámides. Consta de 3 fases, A, B y C. La primera, la fase experimental, escalonada, Djoser, destacaría la de Djoser, de Sáqqara. La B sería la fase clásica de la cuarta dinastía, destacarían las pirámides de Meidou y Dahshur. Y 2, la pirámide de Keops, en el valle de Quiches, la pirámide de Kefren y la pirámide de Mykerinos. Y la tercera sería la fase de decadencia a partir de la quinta dinastía y destacaría las pirámides de necrópolis de Abusir, la de mayor tamaño. Posteriormente, en el Imperio Medio, ya no se construyen pirámides, sino hipogeos, que estos son tumbas excavadas en la roca. Un ejemplo es el de Beni Hassan, en Tebas, de la dinastía 12. Otro templo funerario es el de Mentuhotep, especie de pirámide y templo estructurado en terrazas. En el Imperio Nuevo se buscan nuevos lugares de enterramiento. En Tebas está el Valle de los Reyes y Reinas, que son también hipógeos. Durante la época baja son importantes las pirámides de Meroe, a partir de la dinastía 19 con construcciones de adobe. De su estructura interna podemos señalar, hay una serie de sillares escalonados que forman el núcleo central, hay un núcleo de relleno y un núcleo de revestimiento. Hablemos del complejo funerario Djoser, la fase experimental. Esta pirámide se realizó en varias etapas. Primero se excavó el pozo para la cámara sepulcral, previniendo la muerte del faraón. Después se comenzó a levantar el edificio. Imhotep, arquitecto, concibió una ciudad rodeada de murallas con entrantes y salientes contrafuertes donde destacara la pirámide escalonada de Djoser. La muralla tiene 14 puertas, de las que 13 son falsas que simbolizan el paso al más allá. Solo se accedía al recinto cada 300 años. Dentro del recinto hay palacios simulados, que solo tienen fachadas. Se trata de arquitectura escenográfica, fingida. Al complejo se entra por una gran galería con columnas que acceden a un patio donde se realizaba la ceremonia del Hesed, rito en el cual el faraón celebraba su acceso al poder. La prueba consistía en que debía correr por el recinto con una antorcha en la mano. Esta ceremonia está representada en la decoración interior mediante una cerámica vidriada de color turquesa. La pirámide de Meidún, en la fase clásica. Esta pirámide la comenzó Huni y la terminó Snofru, verdadero autor de la obra. Consta de 7 escalones y la inclinación de las paredes es de 75 grados en su parte más baja, por lo que es casi vertical. Augusto Mariette, egiptólogo, encontró en ella una de las pinturas más realistas, las ocas, y también las estatuas de Rahotep y Nufrit. La novedad es que la cámara funeraria está cubierta por una falsa bóveda. Y de la pirámide de Dahshur, en la fase clásica, diremos que está realizada por Snofru. Se trata de una pirámide romboidal acodada. Las causas de que sea así son varias. Podríamos indicar Edward. Por la rápida precipitación de la muerte del faraón, la prueba es que los sillares del exterior están mal acabados y Van Die dice que piensa que era una idea preconcebida y que se apoya en el hecho de que tiene 2 cámaras a distintos niveles, una en el eje y la otra en el subsuelo. Hablemos de las partes de la necrópolis, el ritual. El ritual se inicia con el paso del río Nilo del faraón y es transportado al templo del valle, donde se momifica.
Después es llevado a través del Dromos, una gran avenida, al Templo de los Difuntos situado al pie de la pirámide. Templo pequeño de adobe en cuyo interior hay un altar y 2 estelas, una a cada lado. El Valle de Gizeh. Rosler demostró que la resistencia de la pirámide se debe, además de su peso, a las fuerzas de consolidación, a los empujes horizontales y verticales. Empujes horizontales que van haciendo dentro con el fin de reforzar, y los empujes verticales que van un 35% al centro y el resto hacia la base rocosa de la pirámide. Este grupo está compuesto por las pirámides de Keops, Kefren y Mykeronis, y son en una superficie de granito rojo pulimentado sin decoraciones. En la pirámide queda simbolizado el número 4. Son de base cuadrada, de 4 lados, direcciones de cielo, con 4 puntos cardinales y con 4 canopes, donde se guardan las vísceras del faraón. Fue Keops quien eligió esta mesta para edificar su pirámide. Mide 146 metros de altura. Kefren, 143 metros, y Mykerinos 63 a 64. Las fases de construcción son 3. En la primera, la cámara en el subsuelo; la segunda, la cámara de la reina; y la tercera, la gran galería. En la primera, la cámara en el subsuelo, con entrada por el lado norte, 16 metros bajo tierra, presenta un corredor de 1 por 1 metro. La cámara de la reina, también en el centro de la pirámide, caracterizada por tener el techo a 2 aguas. Y la tercera, la gran galería, que mide 8 por 8 metros, no tiene decoración, pero consta de una bóveda hecha por aproximación de hiladas. Esta galería lleva a la cámara del rey, que consta de 5 ventanas o aberturas que dan al exterior y facilitan la salida del Ka. De los templos diremos que existen 2 tipos de templos: funerarios, que se sitúan junto a la pirámide, y los votivos, dedicados al culto de la divinidad. Estos últimos, los votivos, nacen unidos al culto del sol y a la piedra, o benben, obeliscos. El obelisco clavado en el suelo es la relación con el sol. Del templo solar de Nusser, en la llanura de Abu Ghudú, en Abs. Es un soberbio monolito que preside la terraza. Se celebra el culto al aire libre. Es diferente a los otros templos votivos del Imperio Nuevo. Aquí tienen cabida todos los fieles. Es una reproducción del templo de Heliópolis. Consta de un pequeño pabellón, del cual parte un corredor que llega a un santuario, el cual se abre al vestíbulo que desemboca al patio del templo solar. Está elevado en una terraza donde se levanta el obelisco y una mesa de ofrendas, junto a la cual había 10 depósitos de alabastro que recogían la sangre de las víctimas. El patio está muy decorado, con relieves pintados con los temas del acto fundacional del templo, y se alude a las 3 estaciones egipcias: verano, invierno y primavera. La mesa de ofrendas queda al pie del obelisco. Tipología del templo base. Se caracteriza por su monumentalidad, un reflejo del poder y la fuerza del faraón. Son como una ciudad dentro de otra. Todos están cerca del Nilo, por lo que primero se construye un embarcadero del que parte la avenida de Esfinges que llega a las puertas del templo. Después están los pilonos, que son 2 pantallas que enmarcan la puerta de entrada, que desde el punto de vista formal tiene carácter defensivo, y desde el punto de vista simbólico son la montaña por donde se asoma el sol. Se rematan por la gola egipcia. Después están los obeliscos, consagrados y decorados por las 4 caras. Traspasada la puerta y la sala hispótila, hay un patio porticado descubierto, rodeado de columnas. Hasta aquí pueden llegar las personas. Más adentro solo entran sacerdotes y el faraón. Lo siguiente es una sala con columnas y después las distintas capillas del santuario, al que solo tiene acceso el sumo sacerdote y el faraón. La estructura interna refleja la estructura jerárquica social. Las salas hipóstilas son bosques de enormes columnas que aparecen dispuestas dividiendo el espacio en 3 naves. En la parte central, las columnas son más elevadas que las laterales que iluminan la central. La estructura del templo es una progresión lineal de oscurecimiento y disminución de tamaño, de techo bajo y naves más estrechas. Cada templo constituye un microcosmos, como una ciudad, que está dotado de tierra cultivable. Del recinto de Karnak
Diremos que este reúne tres grandes templos, que serían el gran templo de Amón, el templo de Montu y el templo de Mut, la diosa madre, y cada templo tiene su lago sagrado. Describámoslos. El templo de Amón. Ordenado en torno a una perfecta simetría axial. Cada faraón quería realizar una construcción en ese templo. El templo es una demostración de la grandiosidad de los faraones frente al hombre. La temática es bélica, de carácter social, religioso y ceremonial. Predomina el sentido arquitectónico. Los elementos arquitectónicos son de grandes proporciones y la decoración goza de gran importancia. Las partes fundamentales fueron construidas en el reinado de Tutmosis III. Este está rodeado de un muro, con 9 puertas de acceso. Dentro de él hay otros edificios, como son el pabellón de Sesostris I, que guarda la barca sagrada en la sala Hípetra, la hipóstila, decorada con relieves que aluden a la fiesta del jubileo real y en cuyas paredes aparece la lista de todos los gnomos de Egipto. Fue construida por Tutmosis II y la sala Hispótila por Ramsés II. Se habla de este último en los relieves. La sala hipóstila sería como una nave central, con columnas más elevadas que las laterales, de la cual se dice que es el primer ejemplo de construcción basilical. Está sostenida por 20 columnas de 10 metros de circunferencia y 20 metros de altura, son de capitel abierto, y la de los laterales son de capitel cerrado. Consta de una nave central y 4 laterales. Las columnas son más gruesas que el intercolumnio, espacio que separa una de las otras. En total hay 122 columnas que se suceden sin una ordenación correcta, por lo que es un bosque. Hay celosías que iluminan la nave central. Y por último hablaremos del templo de Luxor. Este es más homogéneo que el de Karnak, con el que se comunica a través de una larga avenida de esfinges. Aquí se celebraban grandes fiestas como la del Año Nuevo, el Lopet. Es una construcción de dimensiones colosales, con orientación hacia la línea del Nilo. Su origen se asocia a Amenofis III, aunque Ramsés II añadió el patio porticado que colocó al principio. El templo fue construido por Amenofis III. Es tripartita. Se inicia con la columnata de Amenofis III, el patio porticado con doble columnata por 3 lados únicamente, y a través de esa pared se accede a la cela, con varias dependencias, siendo las más importantes la capilla, destinada a la representación de Amon-Ra, la capilla destinada a la barca sagrada, y la cámara Mamisi, la cámara de nacimiento, destinada para la concepción, el embarazo y nacimiento divino del faraón Amenofis III. La intención de esta cámara es la de legitimar su acceso al trono, demostrando su origen divino. Los relieves lo representan naciendo de la diosa.